¿cómo estás? Encantada de recibirte por aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana, mucho gusto. El día de hoy quiero hablarte sobre qué es coaching, para qué te sirve y cómo puedes utilizarlo. Así que si eres una persona que se está interesando en el coaching profesional o bien estás pensando en estudiarlo y dedicarte a eso en el futuro, o quizás ya trabajas de forma profesional en el tema, bueno, por supuesto que esta información te va a ser de utilidad. Acá vamos a comenzar con lo básico. ¿Qué es coaching? Y para ello quiero compartirte dos definiciones de coaching, una académica y una de forma sencilla que puedes utilizar con tus clientes y que también te va a ayudar a ti para comprender de qué se trata todo esto del coaching profesional. Bueno, mira, una definición académica de coaching es que coaching es una metodología conversacional generalmente no directiva en donde un profesional, el coach, acompaña a una persona o grupo a conseguir resultados. En otras palabras, a conseguir sus metas. Y de forma sencilla, podemos decir que coaching en realidad es un acompañamiento profesional en donde un coach le ayuda a una persona o grupo a conseguir los resultados que está buscando. Ahora, por supuesto que tú dirías, bueno, ok, eso está genial, es una buena definición, pero ¿para qué me serviría a mí el coaching? En realidad, Liliana, yo podría conseguir lo que quisiera si me lo propongo. Bueno, por supuesto, tú puedes conseguir cualquier cosa si te lo propones, pero sucede que la vida se mete en el camino, sucede que a lo mejor hay actividades que se presentan en la rutina de todos los días que se meten en el camino, en ocasiones no traemos el mejor estado de ánimo, hay otras más en donde probablemente estamos procrastinando y dejando todas las cosas para después y puede ser que aquellas cosas que dijimos que queríamos lograr no las estamos consiguiendo. Y probablemente me vas a decir, bueno, Liliana, a lo mejor sí, claro, yo podría lograrlo, pero ¿sabes qué? Lo estoy postergando y puede ser que haya cosas que incluso ya quedaron muy, muy atrás y no las estoy concretando. Entonces ahí es en donde entra la utilidad del coaching. Ahí es en donde entra el beneficio que tiene el coaching. Por supuesto que tú, depende de qué país me sigas, déjame en los comentarios de este video de qué país me miras, porque también hay países que por supuesto tienen muchísimo awareness y tienen bastante conocimiento alrededor de esta metodología y la utilizan a su favor. Por supuesto, tú lo has escuchado, es muy común en los deportes porque claro que los equipos tienen forma de coacheo directivo para ayudarles a los equipos a conseguir los resultados que están buscando. Ahora, claro que eso no es exclusivo del deporte, también está súper fuerte a nivel empresarial y hay algunos países como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Argentina, que claro que toman toda la ventaja posible para que las personas utilicen estas herramientas y puedan avanzar de forma más efectiva en lo que están buscando. Así que por supuesto que acá yo te diría, bueno, pues, ¿para qué te sirve? Te va a servir precisamente para avanzar en eso que es importante para ti, pero de forma más rápida, porque claro que no es lo mismo ir solo que haciendo equipo con alguien. Si tú haces equipo con un coach, tienes de alguna manera la inspiración de seguir más rápido, de poder analizar cosas que te están haciendo ruido y que probablemente eso es lo que ha estado impidiendo el logro de tu meta, o incluso a que tú puedas detectar cosas que son como si fueran tipo bugs que no te están permitiendo el progreso, como por ejemplo creencias limitantes, como por ejemplo ideas que no te ayudan, que a lo mejor no estás consiguiendo esas metas porque traes ideas que se han quedado estacionadas en tu mente por mucho tiempo y que no estás logrando darle la vuelta. Bueno, ahí tienes otra utilidad del coaching profesional, porque el coaching profesional se lleva a cabo en reuniones muy concretas, muy específicas, en la frecuencia en la que tú la decidas. Así que estas reuniones, que normalmente pueden tener una duración entre 40 y 60 minutos, bueno, estas reuniones son precisamente para que tú puedas pensar de forma confidencial
potencial en voz alta y que puedas decir, oye, a ver, esto me está haciendo ruido, oye, a ver, no estoy logrando avanzar en esto que tanto quería y ¿por qué no estoy lográndolo, no? O sea, a lo mejor tengo ahí una creencia, a lo mejor tengo ciertas habilidades que no he logrado conseguir y que es necesario que le preste atención para entonces poder avanzar en las siguientes acciones que me van a ayudar a conectar con el estado deseado. Así que, por supuesto, que todo eso de lo que te estoy hablando es en parte la gran utilidad del coaching profesional. Para eso te serviría utilizar el coaching profesional. Ahora, claro que también tú dirías, bueno, ok, si el coaching profesional me sirve para conseguir mis metas y para avanzar de forma muy rápida, bueno, pues entonces estos beneficios, ¿cómo podría utilizarlos? Ahora, eso lo puedes utilizar tanto a nivel laboral o empresarial, así como a nivel personal. Por supuesto que a nivel personal es divertido, de alguna manera, a veces no le prestamos atención a las cosas que queremos personales, pero por supuesto que está el coaching de vida encaminado precisamente a atender todas esas necesidades que tengas a nivel personal, como por ejemplo esto de lo que te hablaba sobre creencias limitantes, o a lo mejor alguna situación difícil por la que estás pasando, o a lo mejor algún problema que no estás logrando resolver y simplemente ya es demasiado y no estás logrando ordenarlo en tu mente. Bueno, ahí es en donde puedes utilizar el coaching en reuniones con un profesional para entonces lograr el resultado deseado. Ahora, por supuesto que también hay habilidades a nivel personal, hay de pronto temas que tú puedes trabajar precisamente enfocándolos en el coaching personal, como por ejemplo la gestión de las emociones, como por ejemplo metas muy puntuales personales que tú quisieras o mejorar, por ejemplo, las relaciones interpersonales y bueno, un sinfín de metas y objetivos que tú puedes plantearte en un proceso de coaching personal. Así que acuérdate que tú puedes utilizar esta herramienta a tu favor, utilizando estas sesiones de coaching precisamente para enfocarte en esos temas personales que quieres conseguir. Ahora, claro que también es súper popular y acá me vas a decir, bueno, Liliana, pero normalmente el coaching yo lo escucho que se utiliza en las empresas. Claro que sí, todo el tiempo en las empresas están viendo de qué forma pueden utilizar más herramientas, más técnicas y más cosas que sean de utilidad a los empleados en general para conseguir los resultados que busca la organización. Así que en ese sentido, también te vas a encontrar con que muchas personas de forma interna están certificados como coach profesional y probablemente si tú ya estás certificado, bueno, sabes de lo que te hablo, si tú estás trabajando en una empresa y estás como responsable del área de recursos humanos o a lo mejor estás trabajando como responsable de un equipo de ventas o estás en una dirección y tienes gente a tu cargo o de determinadas áreas a tu cargo, bueno, por supuesto que estar certificado en coaching te va a ayudar a que puedas tener una visión diferente para ayudarle a tus empleados a que logren de forma más rápida la visión de la compañía. Ahora, el coaching lo puedes usar primero empezando contigo, porque si tú estás trabajando en una corporación, primero tú puedes implementar el coaching en tu propio desarrollo personal. Esa es la primera cosa, cómo siendo tu mejor versión, cómo teniendo esas habilidades que te gustaría desarrollar para poder avanzar dentro de un equipo de trabajo específico, pero también puedes utilizarlo a tu favor para tener una mejor comunicación y para enfocarte de forma más efectiva en las metas que solicitan en tu área. Ahora, otra forma de cómo puedes usar el coaching a tu favor es cuando tienes un equipo de trabajo. Si tú tienes empleados o tienes personas que te reportan, bueno, ahí por supuesto, independientemente de que no estés certificado todavía o simplemente con que tengas esta noción de qué es el coaching, eso te va a ayudar a que apoyes a tus colaboradores
a que se enfoquen en los resultados que busca la empresa. Así que de esa forma tú puedes tener estas reuniones de coaching para ayudarlos a que sigan una estrategia, a que sean efectivos en lo que hay que hacer, a que tengan un buen manejo del tiempo, a que tengan una comunicación adecuada, a que sigan la cultura y los valores de la organización y que, bueno, pues todo esto lo hagan en un ambiente cordial y de respeto. Así que claro que el coaching ayuda de muchísimas diferentes maneras y tú puedes utilizarlo tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Si necesitas mayor información, también te invito a que revises mi libro. Aquí lo vas a encontrar en los comentarios del video. Precisamente ahí te hablo sobre qué es coaching para que puedas ampliar toda la información, para que leas un poco más. Lo vas a encontrar en papel o en audio a través de Amazon o de Audible. Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Espero que la información te sea de utilidad. Aprovecha la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.